No abandonen a mis indios fueron las últimas palabras de Felipe Santiago Carrillo Puerto aquel 3 de enero de 1924 al ser fusilado en Mérida. Así comenzó la leyenda del político, periodista y caudillo que fue ajusticiado por un gobierno militar en Yucatán. A un siglo de su muerte recordaremos a Carrillo Puerto, sus causas, su amor, sus indígenas mayas. Así es, Javier, y es que justamente fue un gran líder yucateco, siempre comprometido con los menos favorecidos. Y es que precisamente su historia entreveró intereses históricos, políticos, romance y tragedia. Por ello, platicaremos de Felipe Carrillo Puerto a través de el doctor Edgar Urbina, historiador del INERM, Javier. Óscar Helguera va a dar cuenta de la historia de Peregrina, esa canción emblemática de Felipe Carrillo Puerto. Y Norma Guzmán nos va a acercar al fenómeno de ese género musical que es la trova yucateca. Así es, Javier, y tendremos también en México en 100 objetos con nuestro compañero Alfonso Popoca la historia detrás de la tumba de Carrillo Puerto, ahí en Mérida. Todo está listo, les invitamos, comenzamos con la X en la frente. Felipe Carrillo Puerto, siendo presidente del Partido Socialista del Sureste, fue electo gobernador de Yucatán en 1922. Recuerda José Emilio Pacheco que pronunció su primer discurso en maya. Repartió tierras con la lógica de que los legítimos propietarios eran los indios, restauró el sistema comunitario, construyó caminos, fundó escuelas y creó la universidad. Luchó contra el alcoholismo y la prostitución y alentó que las mujeres pudieran ser diputadas y llevó a cabo algunos salvamentos arqueológicos. Acciones todas ellas que le ganaron el odio de la casta divina que lo combatió hasta que fue asesinado. Pese a todo, la memoria de Carrillo Puerto no se debe a su firme y adelantada política social en Yucatán, sino a una canción que en un principio fue danza, compuesta por Ricardo Palmerín, que hoy se canta como bolero, Peregrina. El 3 de enero de 1924 fue fusilado en el Panteón Civil de Mérida. Dice la leyenda que sus últimas palabras fueron en el paredón de fusilamiento: "No abandonéis a mis indios", pero en realidad han sido otras las que le atribuyen, las de la canción que a la letra dice: "Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina de semblante encantador, no te olvides de mi tierra, no te olvides de mi amor". La vida de Felipe Carrillo Puerto tiene elementos históricos, políticos, de romance y tragedia. Una historia digna de contarse en alguna serie televisiva de las de la actualidad. Y es que hay que decir que además de ser un caudillo local, periodista, aliado de Zapata en la Revolución y por supuesto promotor de un sinfín de proyectos de cultura, entre ellos la Universidad Nacional del Sureste, hoy conocida como la UADY, Carrillo Puerto emociona a sus seguidores al iniciar un romance con la periodista norteamericana Alma Reed, reportera del New York Times, en 1923. De esta manera, una vez que consiguió el divorcio de su esposa y mientras Alma Reed preparaba en Estados Unidos su próxima boda, Carrillo Puerto fue víctima de un golpe de Estado y bajo un gobierno militar en Yucatán fue fusilado aquel 3 de enero de 1924. Alma Reed nunca alcanzó a despedirse de él y por ello decidiría que sus restos mortales descansaran justo frente a la tumba de su amado en el Cementerio General de Mérida. Y para hablarnos de Carrillo Puerto, un personaje complejo, completo y muy olvidado, está con nosotros el historiador Edgar Urbina. Gracias por estar aquí. Al contrario, Javier, muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué tenemos tan de lado a este personaje realmente importante en la política y en la vida social de México? Pues es interesante que lo comentes porque yo creo que dentro de los personajes imprescindibles de la Revolución Mexicana, Felipe de Carrillo Puerto debería de estar también dentro de esa
triada perfecta. En el norte tenemos a Francisco Villa, en el altiplano tenemos a Emiliano Zapata. ¿A ese nivel lo ves? Sí, a ese nivel lo veo, ¿no? Porque es decir, tenemos a Francisco Villa, Emiliano Zapata, y si hablamos del sureste, el personaje principal tendría que ser Felipe Carrillo Puerto, que creo que existe, ¿no? Lamentablemente como una laguna mental acerca, ¿no? De este personaje que es trascendental, pero si nosotros rascamos un poquito en su vida, vamos a ver que resulta fundamental en la transformación del Yucatán. Es decir, es un Yucatán antes de Carrillo Puerto y después de Felipe Carrillo Puerto. ¿Pero por qué ese olvido? Yo creo que tiene que ver precisamente más con la centralización, precisamente cuando hablamos de los temas históricos, ¿no? Siempre cuando hablamos precisamente de historia, nos enfocamos en el centro de la República y en términos culturales, en términos de desarrollo económico, en términos de desarrollo político, siempre hemos dejado al sureste olvidado. Y creo que precisamente en ese tipo de olvidar, pues también encajonamos a Felipe Carrillo Puerto, y qué bueno que actualmente se trate de recobrar la figura de este personaje tan importante. Digamos que tú lo inscribes en esa gran ola que fue la Revolución Mexicana. Sí, porque si vemos es fundamental, es decir, Felipe Carrillo Puerto va a tener esta inclinación precisamente de tratar de ver por los pobres, por los grupos más olvidados. Y si nosotros hablamos durante el México porfiriano, pues vamos a poder observar que toda la península de Yucatán pues vive en condiciones de semiesclavitud, que obviamente en ese sentido Felipe Carrillo Puerto como yucateco pues van a hacer cosas que le van a doler mucho, y a lo largo de toda su vida, trayectoria política, inclusive él ya como gobernante, va a tratar de cambiar ese tipo de condiciones, así como lo hizo Emiliano Zapata, así como lo hizo Francisco Villa, ¿no? Es decir, no por nada lo equiparo con estos dos grandes caudillos, porque en realidad Felipe Carrillo Puerto, además de Salvador Alvarado, no precisamente en la península, van a ser como los grandes transformadores de la sociedad de esa región. Y además Yucatán ahora sí que era el fin del país, era el lugar de reclusión de los inconformes, por ejemplo, del norte, de los yaquis, ¿no? Sí, en efecto, era considerado como el lugar más inhóspito. Precisamente, inclusive durante el porfiriato, el mayor castigo para cualquier reo era enviarlo a Quintana Roo. Al mal país. Exactamente, ¿no? Inclusive recordemos que ahí se da como esta serie, ¿no? Lamentable, que se saca a los mayos, a los yaquis del estado de Sonora, se les saca de su lugar de origen y se les lleva a la península precisamente con un castigo, inclusive también con esta idea de separarlos culturalmente pues obviamente de su familia, de su etnia, etcétera, etcétera. En realidad, pues sí es considerado como uno de los lugares peores, ¿no? Durante el porfiriato. Sin embargo, Carrillo Puerto vio la necesidad y oportunidad de hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención que hizo a nivel social? ¿Qué es lo que más hizo a nivel social? Pues primero tratar de acabar con las condiciones de esclavitud. Y estamos hablando con una palabra bastante fuerte. Es decir, nosotros cuando hablamos de condiciones muy malas para el trabajador en el campo, regularmente nuestra mente se enfoca en el estado de Morelos, ¿no? Por las haciendas cañeras, un poco las malas condiciones que viven los campesinos, que se les despoja de sus tierras, etcétera, etcétera. Pero en realidad en el México de ese entonces, en la península de Yucatán, lo que se está viviendo son condiciones de esclavitud. Existen haciendas enequeneras donde también ha habido despojo de tierras, pero además donde también se comercian, ¿no? Se compran y se venden hombres y mujeres, y que en algunas ocasiones son llevados a Cuba. Y precisamente lo que va a hacer Felipe Carrillo Puerto durante, ¿no? Su estancia como político y después como gobernador, pues vas a tratar de hacer como ese tipo de cambios y transformaciones. ¿Qué cosas importantes va a hacer? Va a crear cooperativas, ¿no? Sobre todo de productores de Chile, ¿no? Que son indígenas mayas, con el objetivo de que estas cooperativas sirvan un poco para contrarrestar los abusos por parte de los intermediarios, ¿no? Inclusive también establece como cierto tipo de acciones con el objetivo de que se le pague mejor dinero por sus mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Además también establece como una política de reparto agrario, ¿no? Que creo que es como fundamental. Si estamos hablando del sector rural, si no tienes tierra, pues eres un ente social no visto o no visible en ese sentido. Bueno, les picó la cresta la llamada casta divina, ¿no? A los hacendados
que tenían mucha relación con Porfirio Díaz. Exactamente, es decir, la casta divina, ¿no? En donde va a estar Olegario Molina, que va a ser como ese gran hacendado, que va a ser prácticamente dueño de la península de Yucatán. Es por eso que van a ser como muy contrarios a la figura de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Porque Felipe Carrillo Puerto desde pequeño va a, inclusive desde antes de insertarse directamente a la política, él va a ser corresponsal, va a ser periodista de dos diarios importantes. Uno va a ser el Heraldo de Motul, que va a ser precisamente la población de donde vive Felipe Carrillo Puerto, y más adelante va a participar en la revista de Mérida, donde va a hacer críticas precisamente a los hacendados, donde va a hacer críticas al gobierno, y motivo por el cual después va a ser encarcelado, ¿no? Es decir, Felipe Carrillo Puerto en realidad va a ser un personaje sumamente molesta para las autoridades y los detentadores del poder, tanto político como económicamente. Hagamos una pausa para acercarnos desde otro ángulo a Felipe Carrillo Puerto. ¿Te parece? ¿De acuerdo? Sí, cómo no. Nos encontramos en la sede de la representación del Estado de Quintana Roo en la Ciudad de México, justamente el estado más joven del país, que en este ciclo cumplirá 50 años y que de los 11 municipios que lo conforman a este estado, uno de ellos enclavado en la zona maya se llama Felipe Carrillo Puerto. Y precisamente en estos meses el gobierno actual del estado de Quintana Roo está realizando dos tareas prioritarias aquí en la zona maya. Una consiste en invertir en la obra pública que permita abrir los accesos a estas comunidades eminentemente rural en la zona de los Chunes. Y también se está invirtiendo en la rehabilitación completa del Museo de la Guerra de Castas, un recinto que reúne armas, pinturas, maquetas, documentos, fotografías y otros elementos que nos permiten conocer estos acontecimientos históricos. Y hablando de historia, es Óscar Helguera, nuestro compañero, quien nos acerca en el reportaje a la historia detrás de la canción de Peregrina. Peregrina es una canción de amor, pero además una fascinante historia de dos personajes relevantes para México, la periodista norteamericana Alma Reed y el exgobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. ¿Quién era Alma Reed? La peregrina de ojos claros y divinos. Alma Marie Sullivan de San Francisco, California, nació en 1889, periodista de San Francisco Call, donde colaboró con el seudónimo de Mrs. Goodfellow, con una columna semanal dedicada a los menos favorecidos. Reed escribió sobre la defensa de un joven trabajador mexicano, Simón Ruiz, sentenciado a la horca, acusado de haber asesinado a su patrón. Esto sellaría su relación con México. Gracias a los textos de Mrs. Goodfellow, el joven salvó la vida. Alma Reed viajó por todo México y conoció a varios importantes personajes como a José Clemente Orozco, a quien observó mientras pintaba y lo retrató. El encuentro con Orozco fue breve, pero marcó el principio de una relación profesional y personal. Tiempo después, Reed volvería a ver a Orozco en Nueva York y lo ayudaría a colocarse en el mundo del arte de Estados Unidos. Su trabajo periodístico en México generó gran impacto y realmente estaba enamorada de la cultura maya. El dragón rojo con ojos de jade, la otra parte de esta historia, Felipe Carrillo Puerto, nacido en Motul, Yucatán, en 1874, fue gobernador de Yucatán desde 1922. Alma Reed, corresponsal del New York Times a su llegada a Mérida trabajando, conoce a Felipe Carrillo Puerto e inmediatamente conquistó su corazón. Compartían el amor por México y Yucatán, intereses políticos y sociales. Esto se sabe porque durante unos 3 meses más o menos mantuvieron una intensa relación epistolar. El gobernador, ya enamorado, encargó a 2 ilustres personajes una hermosísima canción dedicada a Alma. Es de las más bellas canciones de la trova yucateca, Peregrina, letra del poeta Luis Rosado Vega y música de Ricardo Palmerín. Felipe Carrillo Puerto viajó a Estados Unidos a pedir la mano de su amada y al regresar a México, lamentablemente fue fusilado. No pudieron casarse y consumar su amor. Peregrina da testimonio de un amor que hoy trasciende por lo grande de los actos de estos dos fantásticos personajes para la historia de México. Ahora vamos a Novedad de la Patria. En el último tercio del siglo XIX nació el género musical que antecede al bolero. ¿Usted sabe de qué se trata? Aquí se lo cuento.
Es romántica, pulcra y generalmente es un canto al amor hacia la mujer. Así es la trova yucateca. Me dijeron las auras, no te imagines que hayan flores que guarden lo que es esa boca. Bueno, la trova yucateca es, digamos, una corriente, es un conjunto de géneros musicales que se han dado en Yucatán desde, yo creo que hace algunos 150 años. Se trata de un género musical que nace en el oriente de Cuba. Sin embargo, hubo un importante desarrollo paralelo en países de América Latina como Puerto Rico, Colombia y México. Y esa trova yucateca, pues es ese movimiento de trovadores, fundamentalmente descansa en esos grandes nombres como Chancil, que es el viejísimo, este gran trovador del siglo XIX, y posteriormente otros como Palmerín o Pepe Domínguez. La trova yucateca se caracteriza por su pulcritud en su lenguaje y su admiración hacia la mujer, lo que la hizo tener un gran reconocimiento a nivel internacional y creció aún más en la década de los 70 con la aparición del cantautor yucateco Armando Manzanero. Que por la mañana, frente allá mismito, junto a esa ventana. De hecho, salvo una o dos canciones donde se habla del alcohol, en general la trova yucateca es abstemia y romántica en un sentido muy, muy preciso. Eres la musa la que di. Siglo y medio después de su aparición, la trova yucateca sigue en pie. Se ha transformado y ahora convive con las nuevas generaciones y sobre todo los nuevos géneros musicales. Es el decir, a ver, ¿te gusta esa música? Conócela, es un orgullo que la sepas porque estás transmitiendo algo que tiene al menos 140, 150 años. Miradas de la ingrata que te tortura. La trova yucateca se mantiene fuerte, hay nuevos compositores. Dime que tus pétalos rojos están hechos de sangre de mi fiel corazón. Hoy en día, en el siglo XXI, han nacido nuevos géneros musicales. Sin embargo, en el estado de Yucatán hay tríos que se están encargando de no dejar morir a la trova yucateca. El gobierno de Quintana Roo impulsa Mayacán, que es un proyecto ecoturístico integrado por 76 localidades ubicadas en los municipios de Carrillo Puerto y José María Morelos. Se trata de integrar a toda esta zona con un alto potencial rural a los destinos turísticos del estado de Quintana Roo a través de un proyecto de turismo amigable con el medio ambiente. Además, la Secretaría de Economía de Quintana Roo también realiza un padrón estatal artesanal, del cual un 84% de sus integrantes son mujeres, particularmente artesanas y emprendedoras. Continuamos con la X en la frente, vamos con la segunda parte de la conversación con el doctor Edgar Urbina, historiador del INERV, y no se vaya porque también en México en 100 objetos, Alfonso Popoca nos cuenta de la historia detrás de la tumba de Carrillo Puerto en Mérida. Pues seguimos conversando con el historiador Edgar Urbina, de este personaje Felipe Carrillo Puerto. Maestro, ¿qué hizo en materia educativa? Porque también se metió a la educación como un elemento de cambio social. Sí, en efecto. Antes de ser gobernador, él impulsa la creación de la Universidad del Sureste, actualmente la Universidad Autónoma de Yucatán, y ya como gobernador lo que él va a impulsar va a ser un sistema educativo nuevo, ¿no? Es decir, para él el sistema educativo tradicional, en donde únicamente el alumno se sienta y sirve como una especie de receptáculo, él creía que no era un modelo idóneo para cualquier individuo. Y entonces él propone un sistema educativo en términos activo y que estuviera preocupado por su entorno social. Bien moderno, ¿eh? Bastante moderno, pero además, en ese sentido, Felipe Carrillo Puerto sabe que este tipo de propuesta iba a hacer que
muy difícil aceptada por la sociedad de ese momento, y entonces lo que primero que establece es como un programa de divulgación de sus ideas a través de un diario, ¿no? El diario local, que es El Popular, empieza a hacer como una campaña de publicidad para que se acepte este nuevo modelo educativo, ¿no? Donde precisamente digamos, el alumno, ¿no? reflexione sobre su entorno y sobre sus problemas sociales, y que además no será solamente únicamente de teoría, sino que lleve a la práctica aquellos saberes aprendidos. Pues muy subversivo también para su momento. Y hay otro rubro que también es muy importante y tiene que ver con las mujeres. A veces me da la impresión de que muchas de las consignas de ahora de los grupos feministas parten también de allá, de Felipe Carrillo Puerto. Sí, en efecto, ahí, aunque en términos de visibilidad, su hermana Elvia Carrillo Puerto ha sido como la mujer más visible cuando hablamos de temas del feminismo, obviamente porque ella va a ser la impulsadora, ¿no? De este primer congreso feminista que se lleva a cabo en nuestro país, que es protegido y también auspiciado por Salvador Alvarado. También en ese sentido, pues Felipe Carrillo Puerto también le va a dar un impulso. Recordemos que precisamente durante su gobierno, las primeras diputadas, ¿no? Mujeres va a ser precisamente durante su gobierno. Entonces, todo el país. En todo el país, en efecto, ¿no? Lamentablemente ellas llegan en el año de 1923, sin embargo, como sabemos, a finales de ese año pues se da el levantamiento de la huertista, y bueno, eso va a llevar posteriormente a la muerte de Felipe Carrillo Puerto, con lo que va a provocar que finalmente pues las dos diputadas sean destituidas de sus cargos. Pero sin embargo, Felipe Carrillo Puerto en realidad sí está pensando, ¿no? en darle impulso a las mujeres durante su gobierno. No, pues es un sector también muy hecho a un lado. Si los indios son los pobres de los pobres, las mujeres indígenas o de los pueblos originarios eran el último eslabón, ¿no? Sí, que eso es, sufren como una triple discriminación, es decir, no solamente son mujeres, ¿no? Además son mujeres, son indígenas, pero además de ser mujer indígena, son pobres. Y eso es algo que lo tiene presente Felipe Carrillo Puerto. Es por eso que no solamente trata de cambiar su situación en términos políticos, sino trata de cambiar su situación en términos económicos. Pero sabe que la economía sin una movilización política, pues no es para nada, digamos, no llevaría un buen camino o un círculo completo, ¿no? Es por eso que Felipe Carrillo Puerto, que es un hombre pragmático, ¿no? Siempre está viendo como en la política real, ¿no? En la política formal, como un camino para poder alcanzar los objetivos. ¿La Casta Divina sigue deteniendo la imagen de Carrillo Puerto o por qué no lo hemos visto bien, digamos, o como se merece? No sé si la casta divina, pero tal vez tendríamos que utilizar como otro tipo de conceptos, pero yo creo que sí, ¿no? Es decir, como que existen grupos de interés en el poder, precisamente en la península de Yucatán, que no quiere, ¿no? que una personalidad como Felipe Carrillo Puerto sea tan visible, sobre todo por su radicalidad de pensamiento, ¿no? Porque recordemos que a pesar de que Felipe Carrillo Puerto en realidad únicamente estudia la primaria, es un autodidacta, ¿no? Y se acerca al pensamiento socialista, pero inclusive en algunas ocasiones tiene cierto tipo de pensamiento anarquista. Inclusive él mencionaba, ¿no? Si los acaparadores, es decir, si los comerciantes acaparan los alimentos y ustedes estén hambrientos de pan, pues no tienen más que ir y saquear los comercios, ¿no? Es inclusive ustedes, ¿no? tienen la posibilidad de hacer explotar la Cámara de Diputados, de hacer desaparecer la Cámara de Senadores, ¿no? y de acabar con el poder judicial. Es decir, son palabras sumamente fuertes y son palabras sumamente radicales, pero él las ve como cierto tipo de acciones justas si las instituciones no están actuando de manera legal y acorde a estos sectores no desprotegidos, que son los sectores que más le interesan a Felipe Carrillo Puerto. Esta vuelta a la vista a los pueblos originarios, ¿crees que le favorezca a Carrillo Puerto para ver la dimensión de este personaje? Sí, afortunadamente, ¿no? Yo creo que a partir de los años 90, principalmente a partir del levantamiento del STLN, ¿no? ha habido como una especie de recobrar o de voltear a ver a los pueblos indígenas. Y se han hecho cosas, ¿no? Se habla actualmente sobre los derechos de los indígenas, se habla actualmente sobre el respeto a los pueblos originarios, pero creo que hace falta mucho por trabajar. Y en ese sentido creo que deberíamos de voltear a ver el pensamiento de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Es decir, no por nada, ¿no? Su última frase al momento de ser fusilado, y que tú lo comentabas al inicio del programa, no olvidemos a los indios. Creo que en ese sentido debemos de reflexionar. No hay que olvidar a los indios, pero tampoco no hay que olvidar a los pobres, a los desheredados, ¿no? a los
oprimidos, creo, y ese es el pensamiento fundamental de Felipe Carrillo Puerto. Qué bueno, ¿no?, que se esté tratando de recobrar su memoria y su pensamiento, y vamos a poder observar que en realidad el pensamiento de Felipe Carrillo Puerto es un pensamiento sumamente revolucionario, transformador y además actual para el México de hoy en día. Edgar, ¿algo que nos quieras agregar? Un poco invitar precisamente a tu auditorio, ¿no?, que se acerquen a la figura de Carrillo Puerto, a su pensamiento, ¿no?, y que obviamente que además de esta, ¿no?, historia romántica, ¿no?, porque regularmente que siempre... Lo hemos reducido a eso, a Peregrina. Carrillo Puerto se la ha asociado con la canción de Peregrina, ¿no?, precisamente con el amorío que tiene con Alma Reed, que por ahí una anécdota curiosa, ¿no?, se dice que la primera vez que se encontraron, pues obviamente Felipe Carrillo Puerto va a quedar sumamente impresionado y va a decir, parece una antorcha, ¿no? Y va a parecer una antorcha, ¿por qué? Porque es sumamente delgada y con la cabeza roja, encendida. Y entonces alguien por ahí le dice, pero es que ella no solamente es roja por fuera, la cabeza también es roja por dentro. Y en ese sentido creo que se da la comunión perfecta entre Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed, ¿no?, en términos de lo que hoy se podría considerar más que allá que una atracción física, es la atracción en conocimientos e en ideas. Alma Reed, ¿no?, también profesaba el socialismo. Si nosotros nos acercamos al pensamiento de Felipe Carrillo Puerto, obviamente es socialista, ¿no?, y es sumamente rico. Por eso de ahí viene la invitación a tu auditorio para acercarse a este personaje. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Edgar Urbina, por este acercamiento tan interesante a este personaje singular y muy importante en nuestra historia que tenemos que voltear a ver para aprender otras lecciones que no hemos aprendido. Así es. Seguimos aquí con la X en la frente. En el mismo lugar en donde asesinaron a Felipe Carrillo Puerto hace 100 años está su sepultura, rodeada por los restos de sus aliados y los representantes más destacados del socialismo en México de principios del siglo XX. La rotonda de los hombres ilustres y el paredón de fusilamiento de Carrillo Puerto y sus 11 compañeros son las estructuras más emblemáticas del Cementerio General de Mérida. Por iniciativa del gobernador Guillermo Palomino, el hemiciclo se inauguró en 1887 y los primeros restos depositados ahí fueron los del coronel Sebastián Molas. Alrededor de la estructura se pueden apreciar diversos tipos de grecas y relieves con personajes propios de la cultura indígena que complementan la decoración. En este monumento se encuentran los personajes más representativos del movimiento socialista del sureste mexicano, como Agustín Franco Aguilar, Manuel Bersunza y Bersunza, y por supuesto, en el centro, la tumba del prócer yucateco. En la base de su féretro hay una placa con la inscripción Felipe Carrillo Puerto, apóstol y mártir del proletariado. Algo que marcó aún más la trágica muerte de Carrillo Puerto fue el repentino final de su romance con la periodista Alma Reed, con quien había acordado casarse a principios de 1924. Pero eso no sería para siempre, pues casi 4 décadas después de la muerte de Felipe Carrillo Puerto, volvieron a estar juntos en el Cementerio General de Mérida, uno frente al otro, para la eternidad. Llegamos al final del programa luego de recordar la historia de Felipe Carrillo Puerto, un líder yucateco comprometido con las causas sociales de bienestar y justicia social más genuinas. Hoy, a un siglo de su asesinato, vale la pena recordarlo y reconocer sus grandes méritos, Gretel. Así es, Javier, y también aprovechando conocer que Felipe Carrillo Puerto es también un municipio que integra parte del estado de Quintana Roo, un municipio ubicado en la zona maya que reúne historia, cultura y tradiciones de esta gran cultura prehispánica. Agradecemos de verdad las facilidades de la representación del estado de Quintana Roo en la Ciudad de México para poder realizar este programa. Agradecemos a nuestro equipo técnico de producción y por supuesto a ustedes, porque les invitamos la próxima semana, claro, a estar aquí con la X en la frente.